Buenas tardes, camaradas. Quería hacer un video sobre la situación de Venezuela, contrastando la mirada de el supuesto marxista, perdón, socialista, como se autodefine, creo que ya marxista no es más, Eduardo Sartelli. En realidad, más que marxista, es antimarxista. Es un sujeto que adopta, copia, repite la posición de los medios, de los órganos ideológicos de la burguesía imperialista yanqui, replicada en nuestro país por los órganos ideológicos como La Nación, Clarín, que replican, que son órganos de la burguesía preimperialista yanqui, encabezada por Mauricio Macri en este momento, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Voy a fundamentarlo. En el último audio, en el último video de YouTube del señor Sartelli, dice que las masas venezolanas que eran chavistas están en contra del chavismo, es decir, en contra de Maduro. Y que tanto Maduro como la oposición, liderada por Guaidó, representan lo mismo. Es decir, hay pobres de un lado y del otro. No hay ninguna diferencia. Son ambos sectores que representan a la burguesía rentista petrolera. Y que la situación de Venezuela se debe simplemente a que cuando se terminó el boom de un precio de los commodities que había permitido durante prácticamente 10 años sumar muchísimos ingresos petroleros en Venezuela, bueno, se acabó el bienestar, se acabó el gobierno chavista, que las masas ya no iban a votar, las masas chavistas, es decir, no votaban en contra del gobierno, pero estaban en una posición pasiva, no apoyaban más al gobierno, y que el gobierno chavista perdió legitimidad. Un poco más dice que el gobierno chavista obligaba a las masas de pobres chavistas a votar por ellos, amenazándolos con retirarle el carnet de la patria o los alimentos, la canasta básica de alimentos que le entrega el gobierno en los CLAPS. Con respecto a la oposición, no dice nada más que está alineada con el imperialismo yanqui y el chavismo, Maduro, está alineado con el imperialismo, los imperialismos chino y ruso. Bueno, y después, bueno, expresa que son más de 4 millones los venezolanos que se fueron, que emigraron, dadas las condiciones catastróficas, se utiliza esa palabra, de las masas. Bueno, un montón de cuestiones absolutamente falsas, ¿no? Pero más allá de, primero, por ejemplo, de equiparar a la oposición venezolana con el chavismo. Incluso el periodista, el colega, amigo de Eduardo Sartelli, llega aún más lejos diciendo que la Asamblea Nacional que eligió a Guaidó, presidente encargado, tiene la misma legitimidad o mayor legitimidad que la Asamblea Nacional Constituyente del chavismo, que fue constituida justamente para contrarrestar la acción golpista y subversiva de la Asamblea Nacional, que bueno, la frutilla del postre fue nombrar a Guaidó presidente, ¿no? Encargado, que no, un presidente que no tiene absolutamente ninguna legitimidad democrática. Pero bueno, al margen de todas las mentiras, falsedades y tergiversaciones del señor Sartelli, quería mostrarles
por ejemplo, el que lo entrevistaba también decía, bueno, esto no se trata de que el imperialismo yanqui quiere robar el petróleo venezolano. Esa interpretación tan lineal no tiene nada que ver con los hechos, le dice el comentarista. Y bueno, vamos a ver si es así o no. Si la intervención militar yanqui es una fantasía de los izquierdistas o de los chavistas y que no hay nada de eso. En ningún momento, por ejemplo, nombraron eh, la constante y sistemática presión del gobierno de Estados Unidos y sus países lacayos, agrupados en el Grupo de Lima, tratando de desestabilizar al gobierno venezolano en la OEA permanentemente, con boicots, con diversas acciones desestabilizadoras encabezadas por Almagro, que es el lacayo, el empleado, el perrito faldero de Estados Unidos. Bueno, pues al margen de eso, quería mostrarles la nota del 25 de febrero primero, donde dice, ¿pueden los que apoyan a Maduro abandonarlo? Entonces, dice que los que apoyan a Maduro en el gobierno, dicen que ellos están unidos apoyándolo. Pero algunos gestos, alguien sugiere que el líder chavista puede eventualmente cambiar, ¿no? La nota anterior, también, ¿no? Dice, ¿ve? Está completamente dedicada a Venezuela, ¿no? La crisis de los refugiados, el suicidio venezolano, ¿no? Acá está, incluso esa fue elegida como la mejor nota, ¿no? Bueno, acá dice que están hablando de un plan el 21 de marzo. Trump decía permanentemente que todas las opciones estaban sobre la mesa, ¿no? Y acá directamente hablan de, bueno, Maduro es un presidente ilegítimo, Venezuela cae en un estado, se convierte en un estado fallido. Bueno, que Estados Unidos trabaja, acá lo dice, ¿no? Claramente. Desde enero Estados Unidos está trabajando duro para aislar a Maduro. Washington sancionó con más de 600 amigos y asociados del presidente Maduro, ¿no? Evita que el gobierno venezolano le venda el petróleo. Y trabajó con otros gobiernos de Latinoamérica y más allá para extender el reconocimiento internacional diplomático a Guaidó. Incluso en otra nota del Foreign Affairs levantada por el medio imperialista yanqui argentino Infobae, es esta la que me quería referir, la del 19 de febrero, a ver, justo se me fue, 25 de febrero, 19 de marzo, que es muy interesante, que habla directamente de la intervención, de la factibilidad de la intervención militar. Acá está. Si eventualmente en qué se enfrentaría, ¿no? Vamos a ver. Ya directamente el 19 de marzo, ya hablan de Estados Unidos tiene un claro objetivo en Venezuela, el cambio del régimen y la restauración de la democracia y el gobierno de la ley. Sanciones internacionales, aislarlo diplomáticamente, presión interna han fallado para quebrar al gobierno venezolano. Hay mentes que están pensando en una intervención militar. Bueno, y acá habla, bueno, del ejército venezolano, la población, 33 millones de habitantes. El país tiene el doble
de Irak, lo compara con Irak porque fue también una intervención militar de Estados Unidos. 160.000 soldados fuertes y colectivos paramilitares, grupos de izquierda que apoyan a Maduro, y bueno, criminales, gángsters, que son más de 100.000 miembros. Entonces habla de cómo el gobierno de Estados Unidos tendría que acá habla de precisas operaciones, ataques militares, ¿no? Como en Libia, como en Yugoslavia, o sea, operaciones que ya Estados Unidos implementó para derribar gobiernos hostiles. Bueno, vemos, bueno, los invito a leer la nota, si no, si prefieren pueden ver la de Infobae en Argentina, que está en español, pero básicamente habla de eso, ¿no? Habla de ya están pensando seriamente en una intervención militar. Es decir, el antimarxista de Eduardo Sartelli no está ni enterado, digamos, ¿no? Es decir, no estamos hablando de que el gobierno más antidemocrático e imperialista del mundo quiere voltear directamente al gobierno venezolano, violando su soberanía. No, estamos hablando de que el gobierno venezolano es un desastre, que es exactamente lo mismo que dice Foreign Affairs en la primera nota que comentaba, ¿no? El suicidio venezolano. Es decir, vemos cómo pasa lo que había planteado al principio, ¿no? Cómo este señor es un replicador, acá, el suicidio venezolano. Exactamente lo mismo. El socialismo y los precios declinantes del petróleo fueron frecuentemente la culpa de la catástrofe, fueron la causa de la catástrofe venezolana. En realidad, décadas de destructivo liderazgo bajo Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro transformaron a Venezuela en un país pobre y un estado criminal, bueno, ni hablar, ¿no? Exactamente lo que plantea el señor Eduardo Sartelli, lo que plantea el órgano ideológico más importante de la burguesía imperialista yanqui, que es la revista Foreign Affairs. Y para que vean la importancia que le dedica a Venezuela, vean que fue elegida, esta nota fue la mejor del 2018, el 21 de marzo escriben una nota sobre Venezuela, el 19 de marzo, 2 días antes, otra más, la que hablaba antes de la intervención militar, el 25 de febrero hablan de si los que apoyan a Madrid pueden abandonarlo, el 31 de enero cómo Sudamérica puede ayudar, los países agrupados en el grupo de Lima pueden ayudar a desestabilizar el gobierno venezolano, el asalto a la oposición, o sea, el suicidio de Venezuela, que fue la nota esa que dijimos, Latinoamérica está enfrentando una crisis de refugiados por el tema de Venezuela, el suicidio venezolano. Bueno, otra vez, el 22 de agosto del 2018, la tragedia de la oposición venezolana, el 5 de enero del 2018, es decir, como vemos, todas las notas del Foreign Affairs, todas, absolutamente todas, tratan sobre Venezuela. Y todas tratando de deslegitimar al gobierno de Nicolás Maduro para favorecer a los grupos de la oposición alineados con Estados Unidos y voltearlo. Es decir, violar la soberanía del gobierno del Estado venezolano. Eso, por supuesto, que Eduardo Sartelli lo tiene sin cuidado, ¿no? Para él es lo mismo. Los dos son de la burguesía, están mirando al pueblo, con lo cual las masas ya pasaron de la pasividad a directamente accionar contra el gobierno venezolano. Los militares van a abandonar a Maduro. Bueno, ninguna de esas cosas pasó. Las masas no están en contra del gobierno de Maduro. Los militares no abandonaron al gobierno de Maduro. Así que, bueno, que siga él con sus delirios. Nosotros seguiremos firmes al lado del pueblo venezolano y de su gobierno, encabezado por el camarada Nicolás Maduro y el segundo Diosdado Cabello. Venceremos, camaradas.